Hola chicos, hoy vamos con la cuarta parte de videos de introducción a la geometría para Olimpiadas. Hoy vamos a dar rectas y puntos notables en un triángulo. Bueno, vamos a arrancar con mediatriz. Mediatriz se define como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los vértices de un segmento. Eso lo queda determinado por una recta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tomamos un punto perteneciente a esa recta y trazamos los segmentos que los unen con los vértices del segmento principal, entonces esta medida es igual a esta. Bien, la mediatriz también cumple una propiedad que es perpendicular a su segmento. Eso lo vamos a demostrar. Bien, mirando el triangulito grande, nos damos cuenta que es isósceles. Por lo tanto, si este ángulo mide alfa, entonces este otro ángulo mide alfa. Luego, como por la definición equidista de los vértices del segmento, también pasa lo mismo en este punto, por lo cual esta distancia es igual a esta distancia. Ahora, si nos damos cuenta, si miramos este triángulo y este triángulo, tienen un lado igual, el ángulo comprendido, y de otro lado igual. Bien, por congruencia de triángulos, estos triángulos son iguales. Con lo cual, este ángulo es igual, este ángulo negrito es igual a este ángulo negrito. Bien, y ambos sumados suman 180, un ángulo llano. Por lo tanto, sabemos que 2 por negrito es igual a 180. Luego, negrito es igual a 90. Lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, acá nos queda que la mediatriz de un segmento es perpendicular a este último y pasa por su punto medio. Bueno, ahora vamos a seguir con bisectriz. Definimos como bisectriz de un ángulo, en este caso el ángulo BAC, como la semirrecta que divide al ángulo en dos iguales. O sea, este angulito es igual a este angulito. Bien. Ahora, una propiedad de la bisectriz es que nosotros tomamos un punto perteneciente a esta última y trazamos las perpendiculares a los lados del ángulo. Estas miden igual. Ahora lo demostraremos. Bien, llamamos a este angulito alfa. Por la definición, este es alfa. Luego, como lo trazamos, este es 90 y este 90 por lo que lo trazamos así. Bien. Ahora, si nos damos cuenta, este de acá, este es 90. Este es alfa. Y si miramos el triángulo de A y este puntito, entonces este angulito de acá mide 90 menos alfa, para que sumados me den 180. Lo mismo pasa con este angulito de acá, mide 90 menos alfa, para que sumados me den 180. Ahora miremos que tienen compartido, el segmento AD es compartido en los dos triángulos. Y tienen ángulo alfa, este segmento igual, y este otro ángulo alfa. Por criterio de congruencia ala, ángulo, lado, ángulo, este triangulito y este otro triangulito son congruentes. Por lo tanto, sus lados también miden igual. O sea, este lado es igual a este lado. Lo que queríamos demostrar. Bueno, ahora pasaremos con la altura de un triángulo. Definimos altura en un triángulo como el segmento que va desde un vértice
de su lado opuesto y es perpendicular a este. O sea, este angulito es de 90 grados. Bueno, ahora vamos con mediana. Mediana es el segmento de recta que va desde un vértice al punto medio de su lado opuesto. O sea, BD igual DC. Bueno, ahora vamos con los puntos notables en un triángulo. Resulta que si nosotros trazamos la mediatriz del segmento AC, la mediatriz del segmento BC y la mediatriz del segmento AB, esas tres concurren en un punto al que llamamos circuncentro. Bien, ahora lo vamos a demostrar. Por la definición de mediatriz, si miramos la mediatriz del segmento AC, si tomamos el punto O, entonces el segmento, y trazamos el segmento AO y el segmento OC, por la definición sabemos que este segmento es igual a este segmento. ¿Está así? Bien. Ahora, si miramos la mediatriz del segmento BC, entonces, y trazamos OB, por la definición sabemos que OC es igual a OB. Bien, entonces, ahora podemos ver que por esta mediatriz sabemos que AO igual OC. Por esta otra sabemos que OC igual OB. Entonces, podemos concluir que OA es igual a OB. Y por lo tanto, O está incluido como equidista de los vértices de un segmento, del segmento AB, está incluido en la mediatriz del segmento AB. Por lo tanto, las tres mediatrices en un triángulo concurren. Ahora, también observemos que OA igual OB igual OC. O sea que A, B y C están equidistantes del punto O. Esto quiere decir que A, B y C están en una circunferencia a la que llamaremos circunferencia circunscripta del triángulo ABC, cuyo centro es O. Bueno, también resulta que si nosotros trazamos las bisectrices de los tres ángulos en un triángulo, esas tres concurren. Esto se lo dejo para demostrar a ustedes, es muy parecido, aplicando la definición, es muy parecido a lo que hicimos con las mediatrices. Y también les dejo para demostrar, que también es muy parecido como hicimos con las mediatrices, que ese punto, que se llama incentro, es el centro de una circunferencia que es tangente a los tres lados del triángulo. A esa circunferencia le llamaremos la circunferencia inscripta del triángulo. Bueno, ahora hablaremos de las medianas de un triángulo. Las medianas de un triángulo también concurren en un punto al que llamamos baricentro, que lo vamos a demostrar ahora. Y también cumple que digamos que la distancia del baricentro al punto medio del lado es la mitad del baricentro al vértice S. O sea, en este caso, por ejemplo, NG es la mitad de GC. Y lo mismo acá, GM es la mitad de GB. Bien, ok. Pasamos a mostrar esas dos cosas. Para eso, trazamos la recta, la semirrecta que va de A y pasa por G. Bien, que todavía no sabemos que si es la mediana. Lo que nosotros queremos demostrar es que esa recta va a ser la mediana correspondiente al vértice A. Bien, para eso la trazamos y luego lo que hacemos es simetrizar A respecto de G en un punto al que llamaremos A'. Bien, luego trazamos BA' y A'C. Ahora, lo que vimos en videos anteriores, si nos fijamos, por la definición de mediana sabemos que que N es punto medio de AB, ¿no? Y también, como simetrizamos respecto de G, sabemos que AG igual GA'. O sea que G es el punto medio de AA'. Ahora, si vemos el triángulo A',
B, tenemos punto medio del lado AB, o sea, N, y punto medio del lado A', o sea, G, y están unidos. Esto es lo que se conoce como paralela media, que lo vimos en videos anteriores, que cumple que NG es paralelo a BA'. Bien, entonces con esto sacamos que NG es paralelo y mide la mitad que BA'. Bien, pero con esto sacamos entonces que la recta NG es paralelo a BA'. Bien, ahora si miramos el triángulo AA'C, pasa algo similar, porque M es el punto medio de AC y como ya dijimos, G es el punto medio de AA'. Entonces tenemos punto medio, tenemos paralela media. O sea que la recta BM es paralela a la recta A'C. Bien, ahora si miramos, tenemos que BG es paralelo a A'C y que GC es paralelo a BA'. Con lo cual, el cuadrilátero BGCA' es un paralelogramo. Ahora, por propiedad de los paralelogramos que vimos en videos anteriores, las diagonales de un paralelogramo se intersecan en su punto medio. Con lo cual, sabemos que si a este punto le llamamos K, sabemos que BK es igual a KC. Y esto es lo que queríamos demostrar. Demostramos que la mediana, o sea, A se une con el punto medio. Entonces demostramos que la mediana correspondiente al vértice A también pasa por G, que es una de las cosas que queríamos demostrar. Bien, ahora, también sabemos, como el cuadrilátero BGCA' es un paralelogramo, también sabemos que GK es igual a KA'. ¿Es cierto? Entonces, pero ahora recordemos que AG es igual a GA', porque A' es el simétrico de A respecto de G. Y ahora tenemos que GK es igual, o sea, 2 por GK es igual a GA'. Igualamos las dos ecuaciones y por lo tanto llegamos a que AG es igual a 2GK. Entonces AG es igual a 2GK, que es la otra cosa que queríamos mostrar. Ahora, como esto lo podemos haber hecho con cualquiera de las tres medianas, se cumple para las tres medianas. Okay. Y recordemos que este punto se llama baricentro. Bien. Ahora, también se sabe que las tres alturas en un triángulo también concurren en un punto, al que llamamos ortocentro. Bien. Esta demostración se la dejo para ustedes. Una pista que les doy es que sale utilizando propiedades vistas en el video anterior acerca de cuadriláteros cíclicos. Bueno, ahora veremos un problema. La letra es la siguiente. Tenemos dado un triángulo ABCacutángulo y su circunferencia circunscripta, también tenemos las tres alturas del triángulo que se interceptan con los lados en E, en F y en D. Bien, luego trazamos EF que corta la circunferencia circunscripta en P. Bien, también trazamos DF y la recta BP que se intersectan en Q. Bien, el problema tiene dos partes. La primera parte consiste en demostrar que que AF es bisectriz de EFQ. Bien, y la segunda parte consiste en demostrar que el triángulo AQP es isósceles en A. Bien. Para aquellos que quieran empezar el problema, pausen el video y traten de resolverlo. Y si comenten sus soluciones en los comentarios o cualquier cosa que quieran decir acerca de este problema. O cualquier pregunta que quede acerca de la solución que voy a plantear ahora. Bien. Ahora vamos a proceder con la solución.
Bueno, llamaremos al triángulo primero. Como queremos mostrar que la primera parte consiste en mostrar que AF es bisectriz de EFQ, entonces, por la definición de bisectriz, básicamente lo que queremos demostrar es que el ángulo EFA es igual al ángulo AFQ. Bien, entonces vamos a proceder a hacer eso. Nombramos alfa al ángulo ACB. Este ángulo es alfa. Bien, recordemos que como BE, CF y AD son alturas, estos ángulos son de 90 grados. Bien, ahora veamos que como si miramos la cuerda AC, si miramos acá, el ángulo ADC mide 90 grados y el ángulo CFA mide 90 grados. Con lo cual el cuadrilátero AFDC es un cuadrilátero cíclico. Bien, entonces, propiedad de cuadriláteros cíclicos, si este ángulo mide alfa, este ángulo de acá mide 180 menos alfa. Bien, y este, que es el suplementario, mide alfa. Bien, análogamente, si miramos la cuerda BC, digamos, si miramos CEB es 90 grados y CFB es 90 grados. Por lo tanto, el cuadrilátero EFBC es cíclico. Ahora, como este mide alfa, como ECB mide alfa, entonces, como es cíclico, el ángulo EFB también mide 180 menos alfa. Ahora, como EFA es el complementario, entonces este de acá mide alfa. Esperen que le vamos a dar colorcito. Entonces, este angulito es igual a este angulito, que es igual a alfa. Bien, ahora miremos que propuesto por el vértice DFB es igual a EFQ. O sea que este angulito de acá mide lo mismo que este. Y este mide alfa, entonces este es alfa. Entonces ya demostramos lo primero que queríamos mostrar. El ángulo EFA mide alfa y el ángulo AFQ también mide alfa. Bien, ahora vamos a la segunda parte del problema. Demostrar que el triángulo AQP es isósceles en A. Bien, para ello, básicamente queremos llegar a que el ángulo AQP es igual al ángulo APQ. Bien, entonces ahora vamos a seguir haciendo eso. También vamos a usar lo que ya demostramos. Bien, ok. Ahora, si miramos el cuadrilátero APBC, claramente es cíclico porque sus cuatro vértices están sobre la circunferencia circunscripta del triángulo ABC. Con lo cual, si el ángulo ACB mide alfa, por propiedad del cíclico, este mide 180 menos alfa. Bien, luego, como el APB y el APQ son suplementarios, entonces el ángulo APQ mide alfa. Con lo cual, el ángulo APQ también es rojito. Bien, ahora notemos que si miramos el cuadrilátero AFPQ, el ángulo AFQ es igual al ángulo APQ. Con lo cual, el cuadrilátero AQPF es cíclico. Bien, ahora veamos que como este cuadrilátero es cíclico, entonces el angulito AQP es igual a 180 menos este, ¿no? Y y el ángulo menos AFP y AFE es 180 menos AFP. O sea, vamos a escribirlo. Sabemos que como AQPF es cíclico, sabemos que el ángulo AQP es igual a 180 menos AFP.
¿No es cierto? A su vez, por otro lado, como el ángulo AFP es suplementario al ángulo AFE, sabemos que suman 180. O sea, el ángulo AFE es igual a 180 menos el ángulo AFP. Bien, como tenemos dos soluciones iguales, podemos igualarlos y nos queda que el ángulo AQP es igual al ángulo AFE. Bien. Y a su vez, el ángulo AFE, también sabemos que el ángulo AFE es igual a alfa, al rojito. Por lo tanto, acá sacamos que el ángulo AQP, o sea, este de acá, es igual a alfa. Es igual a rojito. Y está, esto es lo que queremos demostrar. Demostramos que el ángulo AQP es igual al ángulo APQ. Y por lo tanto, el triángulo AQP es isósceles en A. Lo que se quería demostrar. Bueno, ahora, este problema lo dejo para que ustedes lo piensen. La letra es la siguiente. Dada una recta, se toma un punto A y un punto B en ella, y luego se toma un punto C que esté entre A y B. Bien. Luego se toma un punto D, tal que no pertenezca a la recta AB, y se traza las bisectrices de los ángulos ACD y la bisectriz del ángulo DCB. Bien. Luego se traza una paralela a la recta AB que corta a las bisectrices en los puntos F y E respectivamente, como se muestra en la figura. Bien. Entonces, ahora lo que se pide demostrar es que y llamamos O a la intersección de DC con FE. Bien, se pide demostrar que O es el circuncentro del triángulo FEC. Bueno, hasta acá el video de hoy. Cualquier comentario que tengan acerca de este problema, sus soluciones, preguntas, lo que sea, lo pueden poner en los comentarios. También cualquier crítica acerca de los videos es bienvenida. Así que muchas gracias.